Amados hermanos, tengan muy buenas noches, sean bienvenidos a otro diálogo en línea. Hoy vamos a proseguir con el estudio de la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1. Damos, como siempre, la bienvenida a nuestro hermano Rodolfo Vázquez, quien tendrá a su cargo la noche de hoy y el sábado próximo la consecución del estudio de la carta mencionada. Como es ya habitual, les invitamos a inclinar sus rostros para dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial y pedir su dirección para el mensaje de hoy. Oramos, hermanos. Amado Dios, gracias te damos por el gozo y el privilegio de escuchar tu palabra, que alimenta nuestro espíritu. Te pedimos disposición en nuestros corazones para escudriñarla, para meditarla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Pedimos tu dirección para nuestro hermano Rodolfo, para que tu Santo Espíritu le dé palabra en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, una vez más, buenas noches, hermano Rodolfo. Adelante con el mensaje. Tienes que activar tu micrófono, hermano, por favor. Gracias, saludos a todos los que se conectan a esta sala especial. Estamos con la primera de Pedro. Saludos a todos a Inica, en Cañete, y disculpen si se me olvida otro departamento o provincia ahí de Perú. Siempre muy gozosos de verles, aunque sea a la distancia. Primera de Pedro ha sido una carta especial para el que habla en este año. Quizás debió haber sido estudiada muchos años antes. La palabra de Dios es tan amplia y este último tiempo ha sido la oportunidad de poder considerarla. Y vamos a considerar ahora a partir del verso 8, hemos ido avanzando, vamos a ir avanzando texto por texto y por supuesto los varones tendrán la posibilidad también de compartir algún comentario, alguna pregunta, incluyendo a nuestro hermano Félix también, que lo conocemos por tantos años, ahí en Cañete. La palabra del Señor dice así entonces en el verso 8, voy a leer hasta el verso 12, dice, hablando del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí nomás la lectura. No sé si vamos a avanzar hasta el verso 12. Es posible. Estamos en una tercera sección de este primer capítulo. Los primeros 12 versos los hemos leído a propósito hasta el verso 12, porque consideramos que los primeros 12 versos son la introducción del apóstol y tienen que ver con un despliegue maravilloso de lo que es el tema de la salvación. Hemos titulado estos 12 versos la perfecta salvación. A partir del verso 13 en adelante, Pedro comenzará con las exhortaciones generales hasta el último capítulo de esta carta. Hemos venido considerando la grandeza de la salvación, porque es una salvación que no fue improvisada, sino planificada, fue concebida desde la eternidad pasada, si pudiésemos hablar así. Hay un presente maravilloso a partir del verso 3, donde Pedro nos ha explicado que hemos sido renacidos,
Y a partir de versos 3, 4 y 5, también el apóstol presenta el aspecto glorioso y futuro de la salvación, cuando habla del hecho de que hemos sido preparados por medio del nuevo nacimiento para una herencia. Ahí le llama inmarcesible, incontaminada, una herencia incorruptible. Fuimos testigos también, hermanos, del verso 6 y 7, que constituyen el aspecto forjativo, formador, de prueba de la salvación. El Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado en la persona del Señor, no nos va a dejar así tal como cuando nos convertimos. Hay un proceso, hay una transformación, hay un forjar en nosotros aspectos maravillosos, no solo de la persona de Cristo, que es realmente la voluntad del Señor, poder manifestar al Señor en nuestras vidas, en este presente tiempo, sino que especialmente hay un aspecto de la fe y de la esperanza. La fe es fortalecida y la fe va a ser probada. De manera entonces que versos 6 y 7 que vimos el sábado pasado constituyen el elemento esencial de la exhortación. Pedro quiere que ellos no decaigan en su fe, no se desanimen, no se debilite su esperanza. Al contrario, nos ha hablado que hay una esperanza viva que fue al parecer injertada al mismo día de nuestra conversión y que debe ir creciendo a través del tiempo. La palabra esperanza está en toda esta carta. Lo mismo que la fe, es un aspecto muy importante. El tiempo no nos permitió ver más aspectos de la necesidad de la prueba, el propósito de la prueba y los distintos roles que Dios usa también, o oficios, así le hemos llamado, que Dios usa con el propósito de purificar esa fe. Una fe que purificada, una fe que logra el propósito de la prueba, finalmente, dice el verso 7 al final, sería hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De seguro que todo creyente probado, hombre o mujer, bajo distintos aspectos de la soberanía divina, al permitir que Dios sobre, que la prueba se lleve a cabo, que el fruto madure según la voluntad del Señor, siempre habrá gloria, habrá alabanza y honra. No solo en este presente tiempo, sino que plenamente en la gloria, cuando efectivamente todas las razones por las cuales fuimos probados serán vistas en toda su plenitud y en toda la maravilla de la gracia con que el Señor obró en nosotros. Entonces, a partir del verso 8, hermanos, y verso 9, el apóstol reconoce algo muy importante. Yo no sé si Pedro está pensando en aquella noche memorable, cuando el Señor le hizo la primera pregunta usando en el verso 8 la misma palabra amor, que tiene que ver con el amor divino, ese amor que se entrega sin mirar el objeto, ese amor perfecto de Dios, que se manifestó en la entrega, por supuesto, de la persona de su Hijo amado. El verso 8 y 9 constituyen la exhortación maravillosa del apóstol, el momento culminante, que es producto precisamente de todo el proceso de prueba que podamos pasar, cuando nos habla del amor del Señor y cuando nos habla de lo que es la salvación de nuestras almas. Yo sugiero un bosquejo, hermanos, que el verso 8 y 9 tenemos en primer lugar, en el verso 8, que Cristo, la persona del Señor, es el objeto de nuestro amor, porque dice, le amáis sin haberle visto. En segundo lugar, el Señor es el objeto de nuestra fe, la fe que ha sido probada precisamente para que Cristo sea el objeto de una fe genuina, una fe sencilla, una fe pura, una fe sin escorias, sin duda, en ningún aspecto. Ha sido probada para eso. Por eso dice en el verso 8, en quién creyendo, ahí está la palabra fe. Entonces Cristo es el objeto de nuestra fe, también en el verso 8. Y en el verso también 9, perdón, el verso 8 también al final dice que Cristo es el objeto de nuestra alegría y también de nuestro gozo. Cuando dice, os alegráis, se entiende por causa del Señor, con gozo inefable y glorioso. Entonces, el Señor sería el objeto de nuestra alegría y nuestro gozo. Y en cuarto lugar, en ese pequeño verso 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, el propósito de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, finalmente,
En cuarto lugar, Cristo es nuestra salvación plena. Entonces, claramente, hermanos, en el verso 9, Pedro termina una sección. Y a partir del verso 10, lo voy solo a sugerir, versos 10, 11 y 12, Pedro va a recurrir al hecho de que la salvación plena, perfecta, concebida en el tiempo pasado, presente en la actualidad, una salvación maravillosa con plenas bendiciones, y todos los aspectos futuros de la salvación, todo lo que constituye esta salvación que Pedro está describiendo en estos 12 versos, están basadas en un hecho poderoso, con un sustento sólido que nunca podrá faltar, que es la palabra de Dios. Por eso, en el verso 11, 12 y 13, Pedro recurrirá a todo el peso de las Escrituras para consolar, para fortalecer, para recordarles el valor realmente supremo de esa salvación que estos hermanos tienen. Les va a recordar que tenemos privilegios superiores a los profetas en cuanto a revelación. Les va a recordar que nosotros los creyentes también tendremos que pasar al igual que el Señor. Es la senda de todo salvado, de todo probado, de todo creyente que sufre, primero por sufrimientos, para luego esperar la gloria. Y finalmente, Pedro va a terminar con una declaración impresionante, cuando va a decir que estas cosas, la salvación, todo lo que ha venido viendo, la salvación concebida en la eternidad presente, los aspectos futuros de la salvación, la gloria que nos espera, dice cosas, la resume como cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De manera que estos 12 versos, hermanos, terminan considerando un privilegios nuestros que llegan inclusive a esferas celestiales, más arriba de esferas celestiales, porque hay aspectos que Pedro menciona aquí de privilegios y bendiciones que son superiores a la de los mismos ángeles. No solamente nuestros privilegios serán mayores que los profetas de la antigüedad, sino que también, dice, son cosas que los ángeles quisieran entender, experimentar, comprender. La verdad es que Pedro va avanzando en su exhortación a niveles realmente extraordinarios para poder consolar, animar a estos expatriados, a estos dispersos. Volvemos a decir, expatriados, pero con una patria celestial, dispersos, pero no vagando, no esparramados sin propósito, sino bajo el propósito divino, probados bajo un objetivo de parte de Dios, para el beneficio de sus almas, el crecimiento de sus vidas espirituales y también, por qué no decirlo, para gloria de Dios, para testimonio del Evangelio. Antes de seguir entonces, algún comentario, si es posible, o pregunta. ¿Algún comentario? Félix, Josué. Nuevamente, Josué, ¿desearías hacer un comentario? Tu micrófono está cerrado, Josué. Josué, tu micrófono está cerrado. Sí, hay sí, permíteme, probablemente para nuestros oyentes va a ser muy importante, como que la salvación está a futuro, ¿no? Cuando nosotros sabemos que desde el momento que aceptamos a Cristo, permitimos o nos rendimos, rendimos nuestras vidas a Cristo Jesús, reconociendo nuestra condición de pecadores y destinados a muerte para que seamos salvos y que ese destino sea cambiado a un destino eterno con Dios. Pero en este pasaje que hemos leído, como que está reservada la salvación a futuro. Esa parte tal vez nos podría aclarar, por favor, hermano Rodolfo. Sí, hermano, muchas gracias por la pregunta. Eso está mencionado, entiendo que usted está considerando el verso 9, cuando dice, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. La verdad es que, como se ha dicho, ya hemos sido salvos en el verso 2. En el verso 2 el apóstol dice que hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. En el verso 3 nos dice que hemos sido renacidos según su grande misericordia. Es lo que el apóstol presenta acá. Cuando el apóstol habla de la salvación en el aspecto futuro, por ejemplo, también en el verso 5 lo ha dicho, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dos veces en este pasaje y en el verso 9, el apóstol pareciera que tuviese, si no se leyese el contexto general de este capítulo y de toda la doctrina del Nuevo Testamento, podríamos llegar a una equivocada conclusión y que sería lamentable, ¿no es cierto?, que pudiésemos pensar que la Escritura apunta a una salvación pendiente, futura, posible. Y la verdad es que siempre se refiere el apóstol al aspecto futuro, al aspecto final de la salvación. Hay un aspecto, voy a leer mis apuntes, si me lo permiten. Dice Pedro ha presentado hasta este verso, hasta el verso 9, los tres aspectos de la salvación a los expatriados. La fe en Jesucristo, como ha dicho nuestro hermano Josué, nos introdujo en la experiencia de salvación en tres aspectos. En primer lugar, la salvación en el aspecto judicial. Libre del juicio, libre de la condena por nuestros pecados, libre de muerte eterna, cuando fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. La eficacia de la sangre del Señor, de su muerte en la cruz, se aplicó a nosotros cuando pusimos la fe en Él. Eso está en el verso 2. Fuimos redimidos en el verso 18, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados. Es un hecho pasado para el apóstol, ya concreto, zanjado. Pero vosotros fuisteis rescatados. Y aunque no, algún momento vamos a llegar al verso 22, que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces esos tres textos zanjan el hecho de que la salvación fue obtenida en el momento que pusimos la fe en Jesucristo, en que nos rendimos a Él, bajamos, como alguien dijo, depusimos las armas de nuestra resistencia al Evangelio y confiamos plenamente en Él. Pero hay un segundo aspecto de la salvación que tiene que ver con el verso 6, 7, 8 y 9, y quizás con toda la carta, y es que es el aspecto formativo, mediante pruebas y enseñanzas, salvándonos no del pecado y de la condenación eterna, sino como peregrinos de la mentalidad del mundo, de los ataques satánicos y aún de nuestra propia carne. Así lo dice el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dios quiere salvarnos de esta ignorancia en la cual antes estábamos como inconversos. Nos convertimos al Señor y hay mucho de nuestra vida pasada, de nuestra mentalidad pasada, que tiene que ir cambiando a la luz de la palabra del Señor. La palabra va conformando nuestro entendimiento espiritual. Entonces, la salvación no solamente tiene que ver con un aspecto judicial, tiene que ver con la liberación de todas aquellas cadenas que fueron sueltas y de aquellas cosas que traímos y que todavía el viejo hombre mantiene. Obviamente la palabra nos enseña a considerar muerto el viejo hombre, pero tenemos que reconocer que a través de los años nuestra vida espiritual debe ir creciendo, como dice Pedro, en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces nuestra fe, nuestras almas fueron purificadas, pero también nuestra fe necesita ser purificada. No la fe para ser salvos, sino la fe del que ya es salvo. Necesita ser una fe sin escorias. Debe haber una firme esperanza como resultado final de las pruebas. Entonces, el aspecto formativo, forjador, ¿cuándo va a terminar? Seguramente, hermanos, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Algunos aquí habrán con 40, 50 años inclusive en el Señor, y estamos en ese proceso formativo de la salvación, Y finalmente, y creo que este es el hermano Josué, en el verso 9, a esto se refiere el apóstol Pedro, está el aspecto final y glorioso de la salvación en la venida de Jesucristo, que tiene que ver eminentemente con la transformación de nuestro cuerpo, porque el día que nos convertimos nuestras almas fueron purificadas.
nuestros espíritus fueron vivificados, pero nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, espera un aspecto precioso de la salvación que está reservado cuando el Señor venga. Filipenses le llama el hecho de transformar el cuerpo de corrupción al cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces, el verso 4 y 5 que hablan de la herencia eterna, más el verso 9 que habla de la salvación de nuestras almas, se refiere al aspecto final y completo de esa salvación. Por un lado, la salvación es eterna y perfecta, pero por otro lado, hay un aspecto que falta, y es el que anhelamos. Pablo dice que gemimos en nuestro hombre interior al saber que el exterior se va desgastando. Entonces, hay un gemir, así como la naturaleza anhela la venida del Señor para la transformación de la naturaleza, así también el creyente anhela la transformación de su cuerpo. Permítanme seguir para terminar con este tema, este pensamiento. Pedro habla del alma y no solo del cuerpo en este verso 9, y no solo del cuerpo y el espíritu. ¿Por qué habla del alma? ¿Por qué dice en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma? Porque el alma es el asiento de todas las emociones y experiencias. Es el alma del creyente que ha sido salvada y también purificada y probada hasta el día de hoy para su crecimiento y madurez, y capacitada para experimentar lo que Pedro ha dicho en el verso 8, el gozo inefable y glorioso. En espíritu adoramos, en nuestros cuerpos glorificados, un día estaremos en la gloria, pero con nuestras almas que han experimentado ya la prueba y el crecimiento y sufrimiento también, en algunos casos, con nuestras almas experimentaremos lo que el Pedro ha llamado el gozo eterno y glorioso. La pregunta de nuestro hermano Josué es muy, muy importante, porque cualquier persona que lee este pasaje podría llegar a una equivocada conclusión de que la salvación es algo para el futuro. Sí, el aspecto final de la transformación de nuestro cuerpo, de nuestra entrada a la gloria, eso sí lo esperamos. Es el aspecto futuro de la salvación. Pero al considerar la palabra de Dios en este pasaje y en el Nuevo Testamento, claramente la salvación es un momento único y puntual cuando se pone la fe en Cristo. Satisfecho, José, ¿verdad? Bien, las gracias. Hermano, sí, Gracias. buenas noches. Gracias. Sí, adelante. Sí, hermano Rodolfo, buenas. Justamente en esta sección del versículo 10, ¿no? Se muteó Félix. Félix, Sí me escucha ahora sí. sí, te escuchamos. Ahora sí. Ya, no, en esta parte del versículo 10, ¿no? En adelante, hasta que usted mencionaba y que también revela acerca del conocimiento que tenían en cierta manera parcialmente los profetas acerca de esta salvación, ¿no? Sabemos que los profetas, en cierta manera, teniendo la revelación de Dios con respecto a la persona del Mesías, ellos entendían que Dios sin duda salvaría, ¿no? Lo salvaría o la redención sería por medio del Mesías, ya que el Antiguo Testamento hace mención de muchas formas acerca de este tema, ¿no? De la salvación. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la posición, ¿no? ¿Cuál es si bien Pedro dice, ¿no? De que esta salvación destinada a nosotros, pero también entendemos que ellos, estos profetas también fueron salvos por esta misma fe, ¿no? Y también haciendo contraste con lo que dice también, me acordaba de Hebreos capítulo 11, versículo 40, cuando dice de los creyentes que estos no fueron perfeccionados, para que no sean perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? Cuando habla en el 11:40. Entonces, y ahí la relación es la fe, en Hebreos 11, y aquí también en 1 de Pedro, la relación es la fe, ¿no? Entonces, aquí se ve la salvación y en este caso en Hebreos tiene que ver con la perfección, ¿no? Y
y cómo esto también se aplicó, cómo se vio reflejado en la vida de, bueno, de los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Si podría de repente, mm, bueno, creo que en mi posición considero que es eso, ¿no? O de repente o me equivoco, no sé. Bien, la gracia, Félix. Adelante, hermano Rodolfo. Sí, sí, este verso 10 en realidad nos introduce, como ha dicho nuestro hermano Félix, en el hecho de la relación que estos profetas tuvieron precisamente con la palabra de Dios, especialmente con la revelación que tuvieron el privilegio de ellos de recibir como instrumentos de Dios, aunque no tuvieron toda la iluminación, sí fueron instrumentos de la revelación. Y no hay duda, como ha dicho nuestro hermano Félix, comparándolo con Hebreos 11, es un precioso pasaje, que la fe de ellos, con la luz que se les reveló en la palabra, porque el hecho de la fe es algo realmente maravilloso. La luz que revela Dios y que demanda de parte del hombre la fe en esa luz, ya sea plena o transitoria, es suficiente para la salvación. Sabemos que ellos fueron salvos en base a su confianza en las promesas del Señor. Y tanto los patriarcas del Antiguo Testamento, como estoy pensando en Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios y Dios le puso en su cuenta del banco de la salvación, por decirlo así, la justicia que habría de ser un hecho concreto cuando el Señor muriese por nosotros para justificarnos, a cuenta de la obra del Señor. Y efectivamente ellos confiaron en la palabra del Señor. Algunos tuvieron revelaciones más explícitas, como Daniel, como Isaías, respecto al Mesías. Otros profetizaron, como el mismo David, que sin lugar a dudas fue profeta también, a salmos mesiánicos que eran tan concretos respecto a la muerte del Mesías. Si lo entendieron todo, no lo sabemos, aunque este pasaje dice que todo eso no se les reveló para ellos mismos solamente, sino, y Pedro enfatiza el privilegio de los creyentes a los cuales se dirige esta carta y a nosotros también, que no fue solo para ellos mismos, sino para nosotros. Se les reveló no para sí mismos, dice, sino para nosotros. Es decir, podríamos, sin temor a decirlo con orgullo, sino con mucha responsabilidad, que todo el Antiguo Testamento fue escrito precisamente para llegar al punto de una revelación completa a favor de nosotros. Por lo tanto, tenemos una mayor responsabilidad. Y efectivamente, ellos también, en base a lo que Cristo habría de hacer, y nosotros en base a lo que Cristo ya hizo, seríamos perfeccionados en base a una obra ya consumada. Nosotros miramos hacia atrás por la fe y ellos miran hacia adelante en base a la luz que el Señor les dio. Si hay una persona en estos momentos escuchando que no es salva, debe saber que quizás usted tenga más luz que los profetas del Antiguo Testamento, porque algún pariente de alguna manera le ha predicado, le ha hablado la luz plena. Dios nos habló en su Hijo, dice Hebreos 1, ¿no es cierto? Habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, a los padres por los profetas, finalmente nos habló en su Hijo. Y cuando se predica el Evangelio a una persona, se predica una revelación completa de la salvación. Por lo tanto, para el inconverso que escucha el Evangelio, su responsabilidad es total. Y para nosotros los creyentes que hemos sido beneficiarios de lo que aquí llama esta gracia destinada a vosotros, realmente es una palabra, es una expresión muy hermosa. Yo le encuentro una hermosura muy grande. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. A veces, hermano, yo digo, más gracia. Tanta gracia Dios nos ha dado, que destinó esa gracia, se reveló la persona del Señor, nos salvó por gracia, nos sostiene por gracia. Y aún dirá más adelante en el verso 13, en la segunda parte dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo pensaba, hermanos, que la gracia era solamente para esta dispensación. Pero aquí Pedro dice, la gracia que se os traerá, seguramente la gracia plena, revelación plena de ese favor
todo lo que Dios, todo el trato de Dios con nosotros ha sido solo favores, dones. Como dice Juan, y de él recibimos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Como alguien las comparó como una ola tras ola, una ola tras otra. Así la gracia se revela. Ya fue destinada, se manifestó y seguimos disfrutando de más gracia de parte del Señor. Bien, hermano. Pascual, ¿desearías hacer uso de la palabra? Tu micrófono, Pascual. Tu micrófono. Activa tu micrófono. ¿Estás sin micrófono, Pascual? Hola. Activa. Mientras le damos paso a Jorge Palma. Jorge, buenas noches. Jorge Palma. Bien, a ver mientras se animan los hermanos. Hermano, yo quería referirme al verso 9 que se ha tratado cuando se habla obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? Lo que se prueba es la fe. Eso es lo que se pone a prueba, ¿no? ¿Sí? O sea, la confianza absoluta en Dios y en su dirección. ¿Sí, hermano? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Encuentro una respuesta que dice que es para que nuestro corazón sea revelado, para que el valor de nuestra fe sea más precioso que el oro, ¿no? Y para la glorificación de Dios. ¿Sí, hermano? Así es, hermano, te ha mencionado por lo menos 3 razones, seguramente que hay más. Hay un trato de Dios especial para cada creyente. Si retrocedemos atrás, se ha dicho, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando Dios vea la necesidad de probarnos, de forjar alguna virtud, algún aspecto de nuestra fe que debe ser también purificado, ciertamente lo hará. Y efectivamente hay varias razones por las cuales lo hace. Al final, como decíamos, el verso 7 y 8 constituyen el propósito final de esa fe. Una relación, una experiencia cristiana realmente de gozo. Al viejo hombre no le gusta esto, la carne no lo entiende, el inconverso menos. Que cómo es posible que el creyente pueda, según lo que ha dicho el verso 8, experimentar alegría y gozo inefable y glorioso. Un pasaje realmente extraordinario. Hay experiencias que solamente son del creyente, que probado, entregado en las manos al Señor, que colabora en el propósito de la prueba, que finalmente terminará la prueba, ya sea aquí en esta vida y plenamente en la gloria, en esa experiencia que dice el verso 8. Aunque ahora no lo veáis, dice, en este presente os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo inexpresable y un gozo glorioso. Hay 2 descripciones del gozo acá, que es cierto que lo imparte el Señor a través de su Espíritu, pero que se hace pleno en la medida que el creyente permita que ese gozo se experimente en el corazón. Es una experiencia solamente dado para los salvados, para los rescatados. Es una experiencia real. Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, pareciera que no hay ningún motivo de gozo. Pero una vez que nosotros dejamos y descansamos, permitimos que Dios haga la obra, y sin permitir que dudas, indisposición o enojo o una actitud de rebeldía esté en nuestro corazón, ciertamente Dios va a cumplir el propósito de la prueba. Y específicamente, ya lo ha dicho, habla de gloria y gozo, inefable, indescriptible para el creyente. Si el gozo es indescriptible acá, imposible de describir, seguro que en el cielo podrá ser descrito claramente cuando estemos delante del Señor. Amén. Bien, ¿ya estará listo Pascual? Pascual. Si me permite, Sí, podemos adelante. avanzar. Quería
digamos, hacer conclusiones. Gracias a Dios porque en esta noche estamos congregados 18 personas, lo cual me alegra muchísimo. Entonces, como conclusión, hasta ahora, digamos, al considerar estos 9, 10 versículos de la primera epístola de Pedro, el Espíritu Santo de Dios que en esta noche nos está hablando a través de la palabra, el escrito del apóstol San Pablo, nos invita a ver los motivos, la alabanza a Dios, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos que encontramos hasta acá, ¿no? Para que provoca una gran alegría. Creo que mientras más consciente estemos de estos motivos que acabamos de leer y ser explicados, el primer motivo es por su gran misericordia, la gran misericordia para con cada uno de nosotros, mis hermanos, de habernos hecho nacer de nuevo como segundo motivo, ¿no? Habernos hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. El tercer motivo, tener una esperanza viva, que en otra versión significa una gran expectación, ¿no? Expectantes de algo hermoso, algo no podemos entender lo grandioso que se nos viene, ¿no? Es una gran expectación al que nos invita el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, ¿no? Que estemos expectantes. Cuarto, la cuarta razón como motivo de alabar a Dios, vamos a recibir una herencia indestructible, incontaminada, que significa pura, e inmarcesible. En otra versión dice inmarchitable, que no puede cambiar ni deteriorarse, ¿no? Deterioro. Indestructible también, ¿no? Como que las cosas que poseemos humanamente se destruyen, ¿no? Tenemos una hermosa casa, con el tiempo se va deteriorando, o de repente una hermosa vestimenta, o aún, ¿no? Los varones vamos perdiendo la cabellera hermosa que era años atrás, décadas atrás, ¿no? Se va acabando, pero en la palabra indestructible, lo que nos espera, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? ¿Y dónde vamos a recibir? En el cielo. El quinto motivo es el poder de Dios, que nos protege por la fe que tenemos. El sexto, nos espera una alegría inmensa. Soportaremos, sí, las pruebas, pero han de ser por un tiempo breve, para demostrar por qué esas tremendas pruebas. Y ya vino la pregunta de Félix. ¿Por qué tenemos que soportar las pruebas por un tiempo? Para demostrar que nuestra fe realmente es auténtica. Las pruebas nos ayudan a ser auténticos para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para con nuestra comunidad, etc. Bien. Y finalmente, la fe probada nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Él será revelado a todo el mundo. Entonces, esto, por supuesto, en un futuro no sabemos cuándo, solamente estamos, como dice su palabra, que aprendamos a amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque luego de esos acontecimientos, todo esto se cumplirá. Bien, ¿No? hermano. Será revelado a todo el mundo. Gracias. Bien, hermano, las gracias. Pascual, por favor. Gracias, hermano. Sí, Bien. realmente para acotar
estamos en la fe, en el tiempo de la fe. Dice la palabra de 2 Corintios, dice en el capítulo 5, dice verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y estos versos que estamos tocando esta noche, hermanos, tienen con la venida, parte también de la salida de la iglesia con el Señor Jesucristo. Lamentablemente triste con los que no tienen al Señor en su vida, porque dice, y tristezamente los que no tienen esperanza, los que no tienen Cristo y van a ser frustrados para una vida triste. Y más lo que hemos creído, seremos vivificados, nuestro cuerpo, como hemos entendido, transformados para vida eterna. Gracias al Señor, estos versos tienen mucha colación que llevar, que nuestro hermano Rodolfo nos ha abierto, pero también leería también el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, estos tienen relación, coherencia con Tesalonicenses, primero, ¿no? Verso 5, está, como dicen nuestros hermanos, velando, ¿no? Es el tiempo más precioso. ¿Cómo será? Nos imaginamos con nuestra mente humana que inalcanzable lo que el Señor hará cuando venga por su pueblo, ¿no? Pero dice estar velando, ¿no? Atentos a que su venida, su llegada, está, como dice su palabra, pronto. Y acá podemos rescatar las palabras, ¿no? Sufrimiento y la gloria del Señor. En su venida, y la gloria también que ahora cada creyente gozamos, como dicen los hermanos, ya vivimos ese gozo, ese regocijo, como decía Pablo, realmente de ser hijo de Dios para siempre, y dejar todas estas cosas que nuestro hermano decía, casas, tierras, no son nada, como dice Pablo, ante la gloriosa lugar que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Gracias. Gracias, Pascual. Bien, hermano Rodolfo, continúe usted ya. Bueno, podemos ir avanzando en estos 10 minutos que quedan. Respecto al versos 10, 11 y 12, que constituyen la tercera sección de estos 12 versículos, donde el apóstol, hablando de la salvación, de esta perfecta salvación, a los hermanos que están sufriendo, y una salvación que gozan eternamente, quiero mencionar cuatro pensamientos de estos 3 versos, que son realmente de mucho valor en cuanto a la palabra. En primer lugar, la salvación, en el verso 11, tiene su base en la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios. Cuando se trata de consolar, lo que entiendo, cuando se trata de un hombre como un pastor como Pedro, que busca el consuelo para estos hermanos que necesitan un bálsamo que suavice sus heridas, sus dolores, es infaltable, imprescindible la palabra de Dios. Nuestras oraciones son importantes, las palabras de ánimo de los creyentes también nos ayudan, pero la palabra de Dios es la que finalmente trae esa convicción, finalmente produce, como se ha dicho, el gozo y la alegría indescriptibles, como ha mencionado el apóstol. El fin de la obra pastoral de Pedro es que los hermanos pasen por la experiencia de dolor y sufrimiento a una experiencia que Dios permite de un gozo perfecto y de una alegría, no basada en las circunstancias de este mundo, sino en circunstancias que nunca van a cambiar, como son las promesas de Dios. Por eso es una alegría eterna. Entonces, esta salvación tiene un fundamento en la palabra de Dios. Los profetas escribieron de esta gracia, inquirieron, indagaron acerca
de esta salvación. Es la salvación que estamos gozando y que Pedro ha descrito en términos tan maravillosos en estos 12 versos. Luego va a decir el apóstol que estos profetas anunciaban, y aquí está una etapa un aspecto muy importante de todo el afán, el propósito, el consuelo de parte de Pedro para estos hermanos. Los profetas anunciaban que el Salvador de ellos, los expatriados, y el nuestro, pasaría por las mismas experiencias de sufrimiento y gloria. De manera que Pedro establece el patrón a seguir de toda la experiencia cristiana a través de 2000 años, en la persona del Señor, cuando dice en el verso 11, el cual anunciaba el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, dice, algo extraordinario, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Hermanos, si me permiten, si puede usted subrayar esta expresión, subraye, porque esta expresión es vital en la carta, porque los sufrimientos de Cristo van a ser mencionados 7 veces en los 5 capítulos que tenemos frente a nosotros en esta carta. De manera que el consuelo final y fuerte, completo para todo creyente que sufre, será el hecho de que al pasar por pruebas o aflicciones, ese sufrimiento finalmente lleva a una experiencia de gloria. Si nuestro amado Salvador pasó, como dice el verso 11, por la experiencia de sufrimiento, claro, hay sufrimientos vicarios, que decimos sustitutorios, que solamente son de Él, en lugar nuestro, por nuestro pecado. Pero hay sufrimientos por causa de su fidelidad, agonías y aflicciones. Durante sus 30 años él experimentó la humillación. Los últimos 3 años, especialmente la última semana, él experimentó el desprecio, traición, etc. Así lo dice la carta a los Hebreos. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En ese sentido, producto de una vida fiel, de lealtad a Dios su Padre, nosotros también podemos imitar ese sufrimiento. Esa va a ser la exhortación, sufrir como cristiano. Es más, Pedro va a llegar a decir, dentro de las 7 menciones del sufrimiento de Cristo, que nosotros podemos experimentar la comunión con los sufrimientos de Cristo. Vamos a llegar algún día al capítulo 4 y ver esa extraordinaria expresión. Entonces, hermanos, yo no sé si hay alguien sufriendo ahora, no sé si hay hermanos postrados, conozco hermanos ahora que están en un proceso de enfermedades catastróficas, esperando nomás la partida, algunos en grandes aflicciones. Deben saber, y debemos saber nosotros, que después del sufrimiento, es una máxima para todo creyente, después del sufrimiento, cualquiera que sea aquí, vendrá la gloria, vendrá la gloria. Porque si el Señor pasó por esa experiencia, lo hizo no solo para salvarnos, sino que efectivamente para dejar un ejemplo, una estela, un camino, un motivo de ánimo. Como dice Hebreo, lo vuelvo a repetir, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero enfatizar entonces que los profetas anunciaron: no os sorprendáis del fuego de aflicción, dirá Pedro, porque los profetas anunciaron que vuestro propio Salvador y Redentor y Señor habría de sufrir y después vendría la gloria. En tercer lugar, esta salvación fue preparada para nosotros, que le llama la salvación, que le llama la gracia. Fue anunciada y predicada por hombres que lo hicieron, según el verso 12, en el poder del Espíritu Santo, dice, enviado del cielo. Hago una pregunta. ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros suframos como cristianos porque finalmente fuimos convencidos por la oratoria, la persuasión, la capacidad de convencimiento de meros hombres? ¿Es que 40 años de vida cristiana fue producto de la obra del hombre, de la capacidad humana? ¿O fue el Espíritu de Dios el que usó instrumentos a veces débiles para el hecho de la salvación de nuestras almas? Pedro entonces le dice: ustedes, hermanos, fueron evangelizados por el poder del Espíritu Santo enviado del cielo usando instrumentos humanos. Vuestra salvación es tremendamente grande porque vino del cielo y no de parte de los hombres. Finalmente,
en estos 12, hasta el verso 12, Pedro termina diciendo que la experiencia de salvación, sufrimiento y gloria que son inherentes de la vida cristiana es tan grande que los ángeles anhelan contemplarla, entenderla, al igual que los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hubiesen querido tener la luz nuestra que tenemos ahora en Cristo. Y lo mismo los ángeles. Aquí la expresión significa, es como los ángeles mirando en un palco de un teatro romano o la gradería de la arena romana, ¿no es cierto?, donde los cristianos están ahí abajo sufriendo como verdaderos gladiadores de la fe, luchando por sobrevivir, ¿no es cierto?, sabiendo que la muerte es inminente, como muy bien lo expresa Pablo en otro pasaje. Los ángeles son como espectadores de la gradería mirando esta escena. Hermanos, no una obra de teatro, no un espectáculo de Hollywood ni de Broadway. Los ángeles contemplan, permítanme usar la palabra, el espectáculo, la lucha, la epopeya, porque la vida cristiana no es una función de teatro, es una epopeya. ¿Qué quiero decir como epopeya? Es una experiencia de lucha, a veces caídas, victorias, pero finalmente es una epopeya que termina en triunfo por la fe en Cristo. De manera entonces que los ángeles no tienen interés en un mes más se dice que viene un mundial, ¿no es cierto? Los ángeles no van a estar mirando lo que va a pasar en Qatar. Los ángeles van a estar mirando la experiencia suya y mía en nuestro diario vivir, en la arena de la vida cristiana, nuestras propias luchas, admirados de lo que la gracia de Dios puede hacer de nosotros y a favor de nosotros, y admirados de cómo pecadores como nosotros tan débiles podemos ejercer una fe genuina, como ha dicho nuestro hermano Josué, una fe real, consistente, o como se ha dicho por otros hermanos, una esperanza firme. Esa es la función, esa es la arena, ese es el espectáculo que los ángeles anhelan mirar todos los días, porque lo han venido mirando 2000 años, y un día serán testigos de la victoria final del Señor, de la iglesia, del pueblo de Dios, sobre todos los poderes de este mundo. Por eso, la manera en que Pedro termina es extraordinaria, hermanos, podemos decirlo, termina elevando nuestros privilegios y bendiciones a las esferas celestiales, de lo terrenal a lo celestial. Son cosas que los ángeles quisieran comprender, pero ellos no conocen. Un hermano dijo una vez, ellos no pueden cantar la gracia de mi Dios, el tema encantador, porque ellos nunca han experimentado lo que es caída, pecado, miseria, y nunca han experimentado, los ángeles justos estamos hablando, los ángeles santos, no saben lo que es redención, no saben lo que es victoria, lo que es prueba. Por eso la iglesia tiene tantos privilegios. La gloria que nos espera será grandiosa. Si ellos están contemplando las bendiciones que tenemos ahora, imagínense cómo serán testigos de las bendiciones que tendremos en el futuro, cuando somos mirados como el cuerpo de Cristo. No hay nada más cercano al Redentor que el cuerpo de Cristo. Yo no sé si los cielos, permítanme decirlo para terminar con mucha reverencia, no sé si hay celos en los cielos, va a haber envidia, pero si hay algo que los ángeles van a apreciar es nuestra cercanía y gloria con el Señor, como un privilegio superior a ello. Bien, hermano, las gracias una vez más por tu presencia. Los invitamos para el próximo sábado y damos gracias por esta palabra pues predicada, damos gracias por los comentarios, por las preguntas, pero damos gracias sobre todo, valga la redundancia pareciera, por la gracia de Dios y por contar con un patrimonio pues que nos pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Un patrimonio, hermanos, que no se nos puede arrebatar, y es la fe en Dios, la salvación por su sangre preciosa del Señor Jesucristo, esa libertad para entrar en el lugar santísimo, la vida eterna, la paz de Dios y una herencia pues incorruptible. Quiero animar desde aquí a quienes esta noche han escuchado el mensaje y no tienen todavía al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que le reciban y vengan pues
a la familia de Cristo Jesús. Y hallen, el título que esta noche ha puesto este tema, Rodolfo, una perfecta salvación. Y hallen una perfecta salvación. De esta manera, pues, finalizamos esta jornada espiritual de hoy. Nos despedimos hasta el sábado 29 de este mes, en que nuestro hermano Rodolfo estaría, según la programación que nos habíamos hecho, finalizando este estudio, siempre y cuando que la voluntad, pues, de nuestro Señor lo permita. Las gracias, hermano Rodolfo, las gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros, y será hasta la próxima a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales. Gracias.